Maestros y maestras, me es un gusto saludarles a través de este medio y poder compartir con ustedes elementos de reflexión que nos permitan poder realizar nuestro producto final del taller que hemos estado vivenciando durante esta semana, nuestro taller intensivo de formación continua docente del ciclo escolar 2022-2023. Bueno, como ustedes sabrán, dentro de las reflexiones que hemos realizado, hemos analizado la presentación de la nueva propuesta curricular que corresponde a este planteamiento filosófico de la nueva escuela mexicana. Y dentro de esta propuesta curricular, pues vamos a encontrar dos planes de estudio. ¿Cuáles son esos dos planes de estudio? El plan sintético y el plan analítico. Vamos a hablar brevemente del primero, el plan sintético. El plan sintético es este mapeo curricular que se diseña a partir de los diferentes campos formativos y que va a contener en él todos aquellos saberes que van a contribuir a la formación integral del estudiante. Los vamos a encontrar como contenidos nacionales. Y a su vez, dentro de los mismos planes, vamos a encontrar otro apartado que nos va a hablar de las progresiones de los aprendizajes, es decir, de cómo tienen que irse graduando la adquisición de esos saberes en cada una de las fases que van a contemplar la educación básica, es decir, desde el preescolar hasta la educación secundaria, dándonos así como resultado el conjunto de saberes que no solo deben de conocer nuestros alumnos, sino dominar. Y esto lo vamos a ver directamente en nuestro perfil de egresos. Entonces, nos quedamos con el que el plan sintético tiene exclusivamente estos contenidos nacionales que se tienen que abordar para el desarrollo integral del alumno. Ahora, ¿en qué consiste el plan analítico? El plan analítico justamente consiste en poder buscar distintas maneras de transformar la práctica educativa para llevar a los alumnos a experiencias de aprendizaje que lo hagan más profundo. Y entonces ahí entra justamente esta autonomía profesional del docente y sus conjuntos de competencias que le van a permitir adecuar ese plan sintético a la realidad educativa de sus alumnos, al contexto, a las problemáticas que están vinculadas con las diferentes regiones en las que habitan los estudiantes y entonces así hacer un diseño más complejo de la forma en la que se van a abordar esos contenidos. Nosotros vamos a tener que hacer como producto final en este taller un boceto de análisis para ese diseño, justamente el análisis de la realidad educativa en la que se encuentran mis estudiantes, el análisis de sus características, el análisis de sus formas particulares de aprender, las problemáticas que están enfrentando actualmente para consolidar sus procesos educativos y poder adquirir los aprendizajes. Y vamos a hacer este análisis de cómo están correlacionados nuestros planes vigentes con la propuesta de organización que se está presentando en estos avances de lo que va a ser el programa sintético. Entonces, vamos a iniciar conceptualizando qué es el plan analítico. El plan analítico lo vamos a definir como esta adecuación contextualizada de contenidos nacionales del plan sintético a fin de que la práctica educativa se vincule con las características de los estudiantes, con el contexto en el que se desenvuelven y con las problemáticas que afectan directamente su entorno, a fin de que nosotros como docentes produzcamos aprendizajes más profundos y relevantes. Si ustedes ya pudieron analizar este material del avance del contenido para el libro docente, particularmente la propuesta del diseño creativo del plan analítico, vamos a encontrar que para realizarlo, es decir, para realizar una propuesta de abordamiento de estos aprendizajes desde el plan sintético y el plan analítico, que esta propuesta vendría siendo nuestra planeación didáctica, pero esta planeación didáctica ya tendrá que responder a las metodologías por proyecto. Entonces, para poder hacerlo, es decir, para poder diseñar el conjunto de estrategias y actividades que nos van a permitir consolidar estos aprendizajes en nuestros estudiantes, primero tenemos que hacer un análisis que nos permita tomar decisiones
para identificar cuáles serían las mejores estrategias para llevar a nuestros alumnos a la consolidación de estos aprendizajes. Entonces, por eso nos dice que para realizarlo se necesita primero analizar el contenido o el aprendizaje que se va a abordar y los elementos de la realidad en la práctica educativa desde 4 planos. ¿Cuáles son estos 4 planos? Bueno, pues ahorita los vamos a ver. El primer plano es el plano donde vamos a analizar de manera general la realidad que estamos viviendo en cada uno de nuestros contextos. En el plano de contextualización ya se convierte en un análisis más profundo no solo de las características de nuestros alumnos y de cómo influye el contexto en el proceso de aprendizaje, sino también cómo están inmersas problemáticas que pudieran vincularse al abordamiento de estos aprendizajes. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. En el plano de codiseño ya vamos a identificar aquellos contenidos que pudiesen, que no están como tal en el plan sintético, pero que pudiesen profundizar, es decir, hacer más grande el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos y poderles dar más elementos para que tengan estos referentes cognitivos que les permitan aprender profundamente sobre un contenido o sobre un tema. Y en el plano didáctico vamos a encontrar aquí la reflexión de lo que hemos hecho desde nuestra práctica para poder abordar esos contenidos en otros momentos, es decir, en otros ciclos escolares, lo que hemos venido haciendo este ciclo escolar y la manera en la que coloquialmente o comúnmente hemos abordado esos contenidos. Primero, hacer esa reflexión para después decidir cómo vamos a transformar esas acciones que comúnmente realizábamos para que se adecúen a esta realidad que yo ya vislumbré y para poder proponer actividades más creativas, activas y experimentales que lleven a los alumnos a consolidar estos aprendizajes desde acciones que los vinculen directamente con su realidad cotidiana o bien con las problemáticas que están presentes en su entorno o en su contexto. Entonces, prácticamente en el plano didáctico vamos a pensar en cómo podríamos transformar nuestra práctica y qué tipo de actividades nuevas vamos a proponer. Vamos a ver qué preguntas pudiesen orientar nuestra reflexión para hacer el análisis en cada uno de los planos. Por ejemplo, el primer plano ya dijimos que corresponde al análisis de la realidad de la escuela, del contexto y de las características de las y los estudiantes. ¿Qué consignas nos pueden ayudar a orientar este análisis? Por ejemplo, preguntarme, ¿cuáles son las dificultades que presentan mis alumnos en sus procesos de aprendizaje? Y pensar quiénes son los estudiantes que tenemos en el hoy ahora. Por ejemplo, hace unos días comentaba yo con algunos profesores que estamos teniendo dificultades para que los alumnos puedan realmente consolidar aprendizajes a largo plazo. Yo les ponía ejemplo, no sé si han observado la película de Como si fuera la primera vez. Ahí se plantea una situación en donde una mujer, por un accidente que tuvo, pierde su memoria a largo plazo y su memoria solo dura un día. Yo les decía que nuestros estudiantes actualmente tienen una memoria ni siquiera a corto plazo, a muy corto plazo. Es decir, en esa película se presenta un caso, el caso más grave, que es un caso de un señor que su memoria solo dura 5 segundos. Y yo hacía esta analogía con los estudiantes que tenemos el día de hoy, ¿no? Tienen su memoria a 5 segundos. Están tan mediatizados a la manera tan dinámica y tan ágil que se presenta la información a través de sus dispositivos móviles, a través de las diferentes redes sociales a las que están expuestos y de los contenidos de información que se difunden a través de ellos, que su capacidad memorística está limitada, así como su capacidad de atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como maestro para poder adaptarme a esas condiciones y poder motivar a mi alumno, primero, para tener su atención? Segundo, para lograr que tenga una asimilación a corto, mediano y largo plazo. Y yo pueda entonces ahora sí incidir en sus procesos cognitivos y darle aprendizajes verdaderamente profundos. Entonces, ¿qué otras características están acompañadas de nuestros estudiantes actualmente?
Bueno, pues que la mayoría carece de hábitos de estudio, de hábitos para la lectura, de hábitos para la escritura, que tenemos problemas graves de las formas en las que se están relacionando, que muchos de ellos a raíz de la pandemia tienen cuestiones de problemas de carácter socioemocional que inciden desfavorablemente en su salud mental. Entonces tenemos problemáticas asociadas a también la manera en la que se están relacionando unos a otros y la poca tolerancia que están teniendo también para poder comprender lo diferente que son sus pares, ¿no? Y de ahí se generan los conflictos y de ahí se generan las situaciones de violencia en la escuela. Entonces, esto es lo que yo tengo que reflexionar en mi primer plano. ¿Cuáles son las dificultades que presentan mis alumnos en sus procesos de aprendizaje? ¿Quiénes son mis estudiantes y cómo aprenden? ¿Y cómo influye el contexto en su proceso de aprendizaje? ¿No? Aquí ya hablamos de cómo influyen todos estos medios mediáticos a los que están expuestos nuestros alumnos y cómo influye también la falta de atención que pueden llegar a tener de sus familias. Desafortunadamente, los padres a veces están tan inmersos en su dinámica de la rutina de la vida diaria y en sus actividades personales y profesionales que difícilmente autorregulan la exposición a estos medios de nuestros alumnos. Y bueno, pues lo que más tienen nuestros alumnos es justamente estas actividades deliberadas de pasar excesivamente tiempo en estos medios y estar expuestos a ese tipo de información. Entonces, si nosotros hiciéramos este análisis, bueno, podríamos decir algunos de estos referentes que ya les compartí sobre los alumnos. Esto en el primer plano. En nuestro segundo plano, que es el plano de la contextualización, aquí vamos a identificar que el plano de contextualización se refiere a este análisis de cómo se vincula el contenido con una problemática del aula, de la escuela o de la comunidad. Esto ajustándolo a la realidad cotidiana y al entorno en donde se desenvuelven mis estudiantes. Y aquí, ¿qué consignas vamos a encontrar que pueden orientar este análisis? Por ejemplo, ¿qué problemáticas del entorno inmediato de mis estudiantes se relacionan con el aprendizaje esperado o el contenido? Y la otra, ¿cómo puedo vincular dicho aprendizaje a la realidad cotidiana y al contexto de la comunidad educativa? Y entonces aquí vamos a tener que ver cuál es nuestro contenido. Imaginemos que en este momento nosotros pudiéramos decir que una de las problemáticas que hay en nuestra escuela es la violencia de género que se ejerce entre los estudiantes, ¿no? Entonces podemos decir, una de las problemáticas que está en nuestra escuela, que está en nuestro entorno, es que nuestros estudiantes reproducen roles y estereotipos de género y entre hombres y mujeres se incitan a la violencia, ¿no? Entonces, hay alumnos que insultan a sus compañeras, hay alumnos que sitúan en una posición de inferioridad a sus compañeras y en estas relaciones interpersonales existe un alto grado de violencia entre las relaciones que hay entre niños y niñas, ¿no? Entonces, esa es una problemática en nuestra escuela. ¿Cómo la podríamos vincular a un contenido? Pensemos que soy un profesor de español, disculpen que ponga ese ejemplo, pero es el área que mayor domino, y dentro de los contenidos que hay que abordar está el de reconocer y valorar la diversidad lingüística en el uso del español y valorar la riqueza cultural de esta lengua, ¿no? Entonces, dentro de nuestros contenidos, que este contenido está tanto en el plan vigente como en el plan sintético, está eso. Y dices, bueno, por un lado tengo esta problemática de la violencia, por el otro lado tengo este contenido y por este otro lado tengo estos medios masivos a los que están expuestos nuestros alumnos y particularmente, no en su mayoría, pero sí una parte significativa de los estudiantes, tienen un gusto por el género musical denominado reggaetón. Entonces, muchos de ellos escuchan canciones de reggaetón, que curiosamente estas canciones de reggaetón tienen que ver con exponer un lenguaje que no solo tiene una connotación sexual, sino que también incita a la violencia de género y que también reproduce estos roles y estos estereotipos, ¿no? Entonces, ya tenemos tres elementos importantes: el contenido, la problemática de la escuela en estas relaciones interpersonales donde hay violencia de género y
la exposición a los medios en los que se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Y que es que les gusta el reggaetón, que escuchan canciones de reggaetón y que pues hay cierta influencia de este tipo de canciones a las que están constantemente recurriendo como medio de recreación o como medio de goce o disfrute de cierto tipo de arte, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos este plano de contextualización, ya estamos contextualizando un aprendizaje con una problemática que está en nuestra aula, que está en nuestra escuela y que seguramente también está en nuestra comunidad, ¿no? Porque si nuestros alumnos reproducen roles y estereotipos de género es porque lo aprenden también desde sus familias. Entonces, ahí ya estamos abordando este plano de contextualización. Ahora nos vamos al plano del codiseño. En el plano del codiseño, hay que hacer un análisis del nivel de profundidad mediante el cual se abordará la problemática y la adición de estos temas que no están en mi programa sintético y cómo puedo vincularlos a los ejes articuladores. Entonces, aquí qué consignas nos van a orientar al análisis. Por ejemplo, tenemos ¿qué otros contenidos y temas puedo incorporar al abordaje de este aprendizaje para enriquecer el proceso educativo, dadas las dificultades que enfrentan mis estudiantes y que no están contempladas en el plan sintético? Es decir, ¿qué temas puedo adicionar que no están en los planes y programas, pero que van a enriquecer el nivel de profundidad en el que voy a abordar ese conocimiento con mis alumnos? Luego, ¿cómo puedo vincularlo con los ejes articuladores en el abordaje de este aprendizaje? Y por último, ¿cómo puedo incorporar las propuestas de mis estudiantes para el desarrollo de la práctica educativa en función de este aprendizaje o contenido, considerando sus intereses y necesidades? Y aquí, bueno, es la parte más compleja del análisis. ¿Por qué? Primero, porque hay que hacer un análisis profundo de los contenidos que se van a abordar. Si bien es cierto, ya tenemos los del plan sintético, pero yo en esta problemática que ya planteé como ejemplo hace un momento, de las canciones de reggaetón, las interacciones violentas entre los estudiantes con esta perspectiva de género y las problemáticas a las que están expuestas por sus características y por la influencia del contexto de nuestros alumnos y el contenido que quiero desarrollar, que es la diversidad y la variación lingüística, como medio para reconocer y valorar el papel del español o la importancia cultural más bien del español como lengua. Entonces, yo ya tendría que ver qué otros temas tengo que adicionar. Por ejemplo, qué otros temas tendría que adicionar, pues ver qué es equidad de género, ver qué es sexismo, qué es roles, qué es estereotipos de género, que propiamente están también algunos de ellos en el plan y programa de formación cívica y ética. Entonces ahí podría yo hacer una vinculación del proyecto con una interdisciplinariedad y también a lo mejor buscar información o abordar contenidos como qué es el género musical denominado reggaetón, en dónde surge, por qué expone de esa manera las historias o la narrativa que se presenta en las canciones, qué otros géneros musicales existen, cómo se hace esta apreciación, ese goce y ese disfrute del arte a través de poder apreciar estas composiciones musicales y entonces todos estos temas le van a dar un nivel más profundo de apropiación de saberes a mi estudiante. Entonces, ¿cómo lo puedo vincular con los ejes articuladores? Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos un conjunto de varios ejes articuladores. Dentro de este ejemplo que yo estoy presentando, pudiésemos articular igualdad de género, pudiésemos articular pensamiento crítico, porque al final del día lo que se pretende con el desarrollo de este proyecto es llevar a los alumnos a una reflexión profunda de cómo estos medios a los que estamos expuestos les meten información en su mente, hacen que tengan ciertas percepciones de la realidad y del mundo y cómo influencian para que haya esta reproducción de roles y estereotipos de género al escuchar este tipo de canciones o al escuchar este tipo de géneros musicales, ¿no? Y al final del día ellos puedan tomar la decisión y puedan decir, pues sí, se goza y se disfruta la apreciación de este tipo de composiciones musicales, pero no son las más idóneas o no son las mejores estéticamente hablando, en cualidades estéticas, para poder disfrutar a lo mejor el escuchar otro tipo de composiciones, ¿no? Y hacer un comparativo de qué otro tipo de composiciones pudieran tener mayor goce y disfrute desde su apreciación artística. Entonces,
Justamente eso es lo que se pretende. Entonces, articularíamos con pensamiento crítico para lograr esta reflexión, articularíamos con esta igualdad de género para lograr justamente comprender estas interacciones que existen entre hombres y mujeres y poder identificar que no se tiene que hacer una distinción respecto a las formas en las que se expresan, se actúan, sienten cada uno de los sexos, ¿no? Entonces, y bueno, por último también estaría esta reflexión profunda sobre por qué existen las variantes lingüísticas, por qué dentro de las canciones de reggaetón vamos a encontrar algunas palabras que no son propias de nuestro contexto y que tienen un significado particular o diferente al uso de esas palabras que le damos en nuestra región o en nuestro contexto. Y también vamos a apreciar por qué el español es tan diverso, porque hay tantas variantes y porque culturalmente el español pues tiene una relevancia como lengua, ¿no? Entonces ahí también hay reflexiones en torno a que pues somos un país conquistado, la influencia de los españoles y también la reproducción o en este caso el dominio de la lengua a lo largo de todo un territorio latinoamericano o americano. Bien, bueno, pues después de que se hace este plano de codiseño que se vincula con los ejes articuladores, con algunos otros temas que nos van a permitir profundizar en el nivel en el que se va a abordar, pues nos queda por último ver cómo vamos a incorporar las propuestas de nuestros alumnos. Y es que como se busca que estas prácticas educativas sean totalmente activas y que el alumno realmente se esté motivando o interesando a participar en ellas, lo que se pretende es que escuchemos a nuestros alumnos y ellos nos hagan propuestas para poder desarrollar nuestras prácticas o nuestros proyectos ya cuando nos ajustamos al trabajo por las diversas metodologías que se están proponiendo. Entonces nuestros alumnos nos pueden hacer propuestas. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, ¿qué podrían proponer los alumnos? Pues qué canciones vamos a analizar, ¿no? En qué canciones vamos a identificar las variantes de la diversidad lingüística, en el uso del español. También podrían proponer cómo van a difundir el resultado de este análisis que hagan, cómo van a incidir en su comunidad para promover la igualdad y la equidad de género, para evitar reproducir estereotipos de género, cómo van a poner en práctica la perspectiva de género para poder evitar incurrir en situaciones de violencia entre hombres y mujeres. Entonces, justamente esto es lo que nos lleva a concretar este codiseño, escuchar a nuestros alumnos e incorporar a la manera en la que vamos a desarrollar las actividades, las propuestas que ellos nos hagan. Y por último, vamos a tener nuestro plano didáctico. En nuestro plano didáctico, justamente aquí, como ya les mencionaba hace un momento, se va a hacer este análisis de las modificaciones o ajustes metodológicos que deberá plantear un docente para abordar el diseño creativo de su proyecto, incorporando los referentes de análisis de los tres planos anteriores. Y esto le va a permitir definir el conjunto de actividades y tareas. ¿Por qué actividades y tareas? Recuerden que el trabajo por proyectos o la metodología por trabajo por proyectos no solo contempla que los alumnos hagan actividades de aprendizaje, sino que también actúen sobre esas actividades de aprendizaje y al estar accionando o al estar actuando ya no se convierte meramente en una actividad, por ejemplo, leer un texto e identificar, no sé, los elementos más importantes del texto, ideas principales, ideas secundarias. Esa es una actividad de aprendizaje. ¿Cuándo se convierte en una tarea? A lo mejor cuando yo le pido al alumno que a partir de esas ideas principales y esas ideas secundarias construya una paráfrasis. Ahí ya está accionando para poder usar esta primera actividad de aprendizaje y entonces eso se convierte en una tarea que requiere la aplicación de ciertos saberes o lo que antes nosotros conocíamos como competencias. Entonces ahí ya nada más no requiere que lea y que identifique, sino que aplique y entonces en este caso va a tener que construir desde su propia concepción cómo está comprendiendo estas ideas principales y secundarias y construir un texto único, que es la paráfrasis. Entonces eso ya se convierte en una tarea. Entonces, cuando el maestro piensa en cómo va a transformar estas actividades que coloquialmente se hacían para abordar ese contenido y proponer nuevas que lleven al alumno a accionar en todo momento, estamos hablando de estas tareas. Ahora, en este plano, ¿qué consignas pueden orientar nuestro análisis? Son dos. Por ejemplo,
¿Qué ajustes tengo que realizar a mi metodología para adaptar la propuesta de codiseño en el desarrollo del aprendizaje esperado? Y la otra, ¿cómo incorporaré las sugerencias metodológicas de acuerdo con el tipo de proyecto que me sugieren abordar desde mi asignatura o campo formativo? Entonces, aquí ya reflexiono que lo que a lo mejor he venido haciendo año con año, las propuestas de actividades que he diseñado año con año o a las que me ha pegado en mis diferentes documentales que tengo para proponer actividades, pues ya no me son tan útiles. ¿Por qué? Porque ahora estoy partiendo de una problemática, ahora estoy partiendo de la relación directa con el contexto de mis alumnos y ahora estoy partiendo también de escuchar las propuestas de mis alumnos. Entonces voy a cambiar totalmente mis actividades y sobre todo voy a ajustar esas actividades a la organización que me plantea mi metodología que me sugieren. Recordemos que las metodologías son trabajos por proyectos, pero hay varias particularidades, ¿no? Tenemos la de basada en problemas, tenemos la de servicio, tenemos el de comunitario o bien tenemos el de enfoque de indagación STEAM. Entonces, tenemos que ver cuál es la metodología que se ajusta más a las características de mi campo formativo, ver qué organización de estas actividades y tareas me está planteando y ahora sí, empezar el diseño de lo que va a ser mi propuesta de planeación didáctica que tiene que consolidarse en un proyecto. Y bueno, pues para finalizar, les voy a compartir qué se hace después del análisis. Ya lo mencioné hace un momento, después del análisis, ahora sí se hace la creación de su proyecto, ajustando estas actividades y tareas y pues estas actividades y tareas se van a ajustar de acuerdo a las 4 metodologías que ya hemos identificado en otro momento, que son aprendizaje basado en problemas del campo formativo del lenguaje, se sugiere que se trabaje en ese campo formativo, STEAM del campo formativo, saberes y pensamiento científico, aprendizaje basado en proyectos de campo formativo ética, naturaleza y sociedad, y el proyecto de servicio y comunitario que están insertos en el campo formativo de lo humano y de lo comunitario. Bueno, pues ya con esto podemos hacer un boceto de análisis que contemple estos 4 planos. Ya teniendo ese análisis, después ahora sí nos vamos a la construcción de nuestra planeación didáctica. Pero lo que nos están pidiendo para concluir nuestro taller es justamente este boceto de análisis que va a dar pie a la propuesta en colegiado o en colectivo o bien en el caso de educación secundaria, el trabajo por academias, que nos permita construir un proyecto o una propuesta de abordaje de este contenido a partir del plan sintético y del boceto de análisis que hagamos para diseñar nuestro plan analítico. Espero que este video les sirva y les envío un cordial saludo.